Assalamu alaikum, la paz y bendiciones de Allah esté con vosotros otras. Hoy trataré un tema de suma importancia. Los detractores del Islam, como sabréis, buscan muchas cosas para decir sobre nuestra creencia, para ver si nos enganchan, pero bueno. Unas cosas que dicen que el Sagrado Corán recomienda pegar a la mujer y que usan como excusa. Usan el versículo de la Sura An-Nisa, las mujeres, el versículo 34. Pero aquellas cuya rebeldía temáis amonestarla, no os acostéis con ellas, pegadles, pero si os obedecen, no busquéis ningún remedio contra ellas. Alá es siempre exceso y grande. Es lo que usan para decir que nosotros pegamos a la mujer. Ahora en este tema vamos a ir aclarando. Primero, la primera cosa sobre la cual hay que insistir es que el libro de Alá no dice en ningún modo a los creyentes que quiten la cama matrimonial cuando quieran, ni que peguen a sus esposas cuando se les antoje. Afirmar lo contrario es una calumnia contra el libro de Alá. El Corán nos dice claramente al respecto a la actitud que se tiene que guardar con las esposas. En Sura 4, versículo 19, y convivid con ellas según lo recomendado, y si os disgustan, tal vez os esté disgustando algo en lo que Alá ha puesto mucho bien. Reflexiones sobre esto. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decía lo que significa: un creyente hombre no odia a una mujer creyente. Si hay una cierta característica que él le disgusta de ella, entonces hay otra característica con la que él está complacido. El Corán, hablando de las relaciones íntimas entre esposos, dice también en Sura 2, versículo 187, ellas son un vestido para vosotros y vosotros sois un vestido para ellas. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam había confirmado las palabras del compañero Salman al-Farisi, que decía a Abu el-Ardan: sepa que Alá tiene derechos sobre ti, que tu naf, tu persona, tiene derechos sobre ti, que tu esposa tiene derechos sobre ti, pues da a cada uno de ellos su derecho. Le había dicho esto cuando sorpresivo de acercarse a su señor. Abu el-Darda había abandonado la parte de su esposa al punto que ésta se había quejado diciendo que ya no quería los bienes de esta vida. Hadith relatado por Al-Bukhari. Tal es el contenido de los textos sagrados del Islam respecto al comportamiento habitual que tendría que tener el esposo musulmán con su esposa y viceversa. Así que el Islam responsabiliza al hombre y responsabiliza a la mujer, siendo que ambos se mantendrían de pie ante Alá en el día del juicio y que deberán rendir cuentas de sus comportamientos. Así como hombre debe respetar los derechos de su esposa tiene sobre él su esposa, también debe respetar los derechos que tiene su esposo sobre ella. Alá dice en Sura 2, versículo 228, los derechos de ella sobre su esposo son iguales a los derechos de estos sobre ella, según lo reconocido. Así no es permitido ni al hombre ni a la mujer faltar a los derechos que tiene su pareja sobre él o ella. Tal es la regla general del Islam, pues el hombre no tiene de ningún modo el derecho de levantar la mano a su esposa, porque es contrario al comportamiento convenido citado en el Corán. Ahora, si la mujer es nasisa, que significa rebelde hacia su esposo, ¿qué puede hacer? Siendo que él también tiene obligaciones y que cada uno será juzgado según su acto y no según el acto del otro. Alá dice en el Corán, Sura 5, versículo 2, y buscad ayuda en la virtud y en el temor de Alá, y no en la desobediencia ni en la transgresión. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith auténtico: de todos modos está al principio,
que uno de vosotros no sea un seguidor que dice soy como los demás, si hacen el bien lo hago y si hacen el mal lo hago, sino que seis independientes, haciendo el bien cuando los demás lo hacen y evitando el mal cuando hacen el mal. Relata por Al-Timirti. Pues, ¿qué puede hacer el esposo en este caso? Es que tiene el derecho de faltar sus obligaciones. En el versículo 34 de Sura 4, Allah dice claramente que el esposo no es exento en absoluto de sus obligaciones, que siempre hay un medio de corregir recurriendo a la mau'ida, amonestación, pero que no tiene de ningún modo el derecho ni de abandonar la cama conyugal ni de levantar el menor dedo. El versículo que se trata dice efectivamente: y aquellas cuya rebelión temáis, amonestadla. Ahora, si la amonestación no es concluyente y si la esposa sigue empeñándose, en este caso Allah autoriza al esposo faltar a uno de sus deberes y no compartir con ella su cama. El versículo dice lo que significa: no os acostéis con ellas. Y esto, como lo entendieron los sabios, durmiendo en la misma pieza y no en otro lugar, ya que mientras estén juntos las cosas pueden arreglarse. Allah dice a propósito de la ida. Ida es plazo de espera. Del talak, divorcio, que no hay que dejar la esposa salga de su domicilio durante este periodo por la misma razón. En Sura 65, versículo 1, tú no sabes si Allah dispondrá otra cosa después. Y la otra cosa evocada en este libro es bien la reconciliación. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como relata la tradición profética, tuvo que recurrir a esta segunda etapa, esto durante un mes, hasta que los versículos de la Sura Al-Ahzab, dirigiéndose a sus esposas, sean revelados, proponiéndoles quedarse con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y corregir por consecuente su comportamiento o el divorcio. Vean los versículos 28, 29 de la Sura 33 y los de la Sura El Tahrim, la Sura 66. Ahora sí, a pesar de esto, esta etapa tampoco nos soluciona los problemas. Estamos frente a una situación muy delicada. De hecho, la ruptura shikwak no está lejos y es la mujer que sería la causa de este caso. Pues, ¿qué hacer? El fin del versículo dice: pegarles. ¿Qué significa este texto? Es que incita a golpear a la esposa, siendo que la forma empleada aquí es el imperativo. No fue entendido así, y esto desde el contexto mismo en el cual este pasaje fue revelado al estilo coránico, y los hadices tratan del asunto. De hecho, el gran imán Tabi de la generación que sigue la de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, Atarra, que tiene gran renombre entre los sabios y que es un gran intérprete del Corán, afirma que no la pegue aunque le diera una orden y que ella no la obedeciera. El imán Ibn al-Arabi, el gran juez maliki, replica diciendo: esto proviene de la comprensión profunda de Ata. Luego lo argumenta como voy a detallar a continuación. El imán Echaid dice claramente en Kitab al-Hum, sus propósitos son relatados por Al-Faq al-Razi en su exégesis, el famoso Tafsir Kabir. El hecho de pegar es, en este caso, extremo autorizado, pero el hecho de no tocarles es la mejor solución. Y a pesar de las numerosas lecturas que hay, no hay ningún sabio que incite a pegar a la esposa. Bueno, sé que usted me dirá que ha visto un videíto por ahí, por allá, pero yo le digo, escuche lo que digo y reflexione. Al contrario, si usted lee la obra de Al-Usir, Rush al-Amani, así como en Ashkam al-Quran de Esakubuni, el acuerdo entre los sabios sobre el hecho de no pegar, en este caso, es la mejor solución y el mejor ejemplo. De hecho, el profeta Muhammad dijo
lo que significa el mejor entre vosotros es el mejor con sus esposas. En otro hadith dice claramente respecto al hecho de pegar a su esposa, en este caso eso es lo que significa los mejores entre vosotros no pegarán. Y en otros hadith es relatado que cuando los esposos habían pegado a sus esposas en este mismo caso y que éstas se habían quejado ante las esposas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, este había hecho una predica y ha dicho que muchas mujeres habían venido a quejarse de sus pecados. Dijo entonces lo que significa: estos, se refiere a los esposos, no son los mejores entre vosotros. Hadith auténtico relatado por Es Shafi y Mahaz Ibn. Es que esto contradice al pasaje del Corán de que se trata. Si conocemos el estilo coránico, comprendemos muy bien que no hay aquí ninguna contradicción. De hecho, ya estábamos en una etapa en que el simple hecho de levantar el menor dedo constituía un pecado. Perdón. De hecho, y hemos pasado de la intercesión al verbo empleado al imperativo, que es idribuna, pegadles. Este uso es conocido en árabe bajo la denominación al-hamru bada enai, la orden que sigue una prohibición, que significa este tipo de empleo. Voy a citar dos ejemplos en el Corán que permiten claramente comprender la regla, así como el estilo empleado. El primero concierne el hecho de cazar durante la peregrinación. El versículo dice claramente: vosotros que creéis, no matéis a los animales que se cazan mientras estéis en situación de inviolabilidad. Sura 5, versículos 95. Después de esta porción, un versículo revelado más tarde dice: cuando hayáis salido del estado de la inviolabilidad, entonces cazad. Sura 5, versículo 2. Traducción literal. Estamos aquí en una situación, si estamos en un momento de prohibición. Y cuando se acabó este momento, el verbo istadu, cazad, fue empleado con la forma imperativa. Después, debemos deducir de esto que se trata de una orden o de una recomendación, y por consecuencia, justo después de la peregrinación vamos a cazar. Ningún sabio musulmán lo entendió así. Además, ningún árabe lo entenderá de esta manera tampoco. Todo lo que podemos deducir de esto es que durante el Ishram, estado de sacralidad, la caza era prohibida y que después ya no lo es. Es decir, que si cazamos después del Ishram ya no cometemos pecado. Es lo mismo con el versículo que tratamos aquí a propósito del imperativo idribu una, pegadles. Si lo consideramos en su concepto, vemos bien que se trata de un imperativo que fue empleado después de una etapa de prohibición, pero hay aquí algo más importante, aún justo después de este verbo imperativo. Alá dice: si os obedecen, no busquéis ningún medio contra ellas. Alá es siempre excelso, grande. Sura 4, versículo 34. ¿Qué quiere decir Alá? ¿Qué quiere decir? Alá es excelso, grande, que viene después de no busquéis ningún medio contra ellas. Si usáis de vuestra fuerza transgrediendo los límites y pegáis después de la desaparición de la razón por la cual el hecho de pegar había sido autorizado, sabed que así como sois física y más fuertes que vuestras esposas, Alá es mucho más grande que vosotros. Lo que podéis hacer a vuestras esposas, Alá puede hacer mucho más, y Alá es Ali excelso, en el sentido que deberíais elevaros contra este tipo de comportamiento. Pues para resumir, se trata aquí de un periodo en el cual la inmunidad de la mujer, si podemos hablar de inmunidad, ha sido temporalmente levantada, sin que el hecho de pegar sea recomendado ni aconsejado. Al contrario, el mejor ejemplo es el del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como lo he citado más arriba. Bueno, en mi texto. Ahora, ¿en qué consiste este texto? Levantamiento de inmunidad. ¿Qué quiere decir pegar? Aquí es un gesto que sin la menor duda tiene una consecuencia importante sobre la psicología de la mujer, o es un acto verdaderamente físico. ¿Cuál es su límite?
En este consejo hay que leer los propósitos de los juristas fuqaha. Cuando el compañero Ibn Abbas radiyallahu fue preguntado respecto al sentido de pegar, respondió: Bi esikiwaki wa nashwih. Con el siwak, el palito que tiene más o menos el tamaño de un lápiz y lo que se asemeja. La respuesta de Ibn Abbas radiyallahu anhu consiste en explicar lo que quiere decir pegar. Aquí está claro que no se trata de hacer daño físico. De hecho, lo que es autorizado por el versículo es el impacto mismo del gesto y no la fuerza de este. Es la razón por la cual los sabios dicen que si el pego deja la menor marca, se impone el tailón. Y si realmente no es con un lápiz que podríamos causar cualquier marca, excepto moral, y a pesar de esto es lejos de ser recomendado. Al contrario, como lo hemos visto que he comentado, Wallahu alham, y Allah es el más sabio. Reflexionen sobre esto, aprendan, busquen la sabiduría y el saber. Muchos les dirán que yo miento sobre esto. Pero investiguen y verán. No se dejen llevar por cosas literales. A lo mejor usted verá de un extremista que dirá esto, o habrá visto un vídeo. Usted no se fíe de las mentiras. Siga la senda de la verdad con la ayuda de Allah. Assalamu alaikum. La paz y bendiciones de Allah esté con nosotros y vosotras.